para que pueda colocarle bien su calceta. Kuse le dice que no haga ruidos extraños, pero Alia le contesta que era algo inevitable, ya que le hacía cosquillas, hasta que de un momento a otro había soltado un ruido más fuerte de lo normal, por lo que terminó arrojándose delante de él. Kuse le comenta a la chica que él también tiene su orgullo como hombre, pero Alia con una cara revoltosa le menciona a Kuse que no se lo diga teniendo el rostro bastante rojizo, a lo cual Kuse le menciona que ella también lo tenía. La chica ya quería que esta situación acabara, hasta que de repente habían escuchado la puerta abrirse. La historia se centra en una escuela privada en donde se hallaba una de las mejores estudiantes de todo el colegio, pero sobre todo era la chica más hermosa de toda la academia. La chica con el nombre de Alisa había dejado boquiabiertos a todos los estudiantes que se encontraban ahí mientras apreciaban su gran belleza. Por lo visto, Alisa carecía de rasgos provenientes de Rusia, sin mencionar que también tenía ciertas características japonesas, elevando aún más su estatus social. Pero eso no era todo, puesto que tenía una de las calificaciones más altas. También era buena en los deportes y para rematar muy pronto se uniría al consejo estudiantil. Todos los estudiantes la llamaban la princesa solitaria, ya que era tan perfecta que ningún hombre sería capaz de ser apto para salir con ella, hasta que repentinamente el chico más atractivo de todo el colegio había marcado su presencia ante ella, y mientras le estaba tratando de entablar una conversación le termina confesando sus sentimientos hacia ella. Pero Alisa, con una mirada sumamente fría, le dice que no está interesada, por lo que el chico le menciona que por lo menos acepta esta hermosa rosa que reflejaba su gran amor hacia ella. Pero Alisa le pide algunas disculpas por no ser claro con él, comentándole fríamente que no tiene ningún interés amoroso. Adicionalmente le comenta que la manera que porta su uniforme iba en contra con las reglas de la escuela, para posteriormente irse del lugar dejando en ridículo al chico entre todos los estudiantes, a la vez que se ponían a alabar a la chica por conservar su título. La chica al ver esto decide saludar a aquel chico con el nombre de Kuse para que despierte, y al ver que no recibía ninguna respuesta de este, decide darle una buena patada en su asiento, preguntándole que acaso volvió a quedarse dormido viendo algunos animes, a lo cual el chico ya despierto empezaba a saludar a Alia. Era un apodo que él mismo le había puesto a la chica, y mientras que Alia le decía lo tan irresponsable que era, Kuse le menciona que sin querer se puso a hablar con uno de sus amigos ayer en la noche, pero cuando ya se había dado cuenta de la hora, ya era la madrugada, y con una mirada triunfadora le comenta a Alia que el amor al anime era algo inevitable como un otaku como él. Por el otro lado, los estudiantes que veían la cómica escena estaban tan sorprendidos que ese tal chico soporte los insultos de la princesa solitaria, pero a la vez se hacían la pregunta del por qué Alia era la única que trataba de esa manera a ese chico, hasta que repentinamente había llegado su profesor a dar clases, y debido a esto, Kuse comenzaba a hacer pequeños estiramientos para quitarse el adormilado, pero al final de cuentas tenía algo de sueño, y la chica al ver su cara adormilada decide desviar su mirada al lado contrario, algo avergonzada. Es tan bonito. Alia le pregunta a Kuse del por qué la estaba mirándola, de manera que el chico le pregunta de qué es lo que acaba de decir, y esta le responde que solo decía lo tan irresponsable que era. Tontito, ni siquiera te has dado cuenta de lo que estoy diciendo. Si tan solo te esforzaras con los estudios, apuesto que te verías más genial. Aunque, bueno, jamás entenderás de lo que estoy hablando.
pero la realidad es que Kuse podía entenderla a la perfección, pero no es que fuera ruso al igual que ella, y mucho menos haber viajado a Rusia. Cuando él solía ser un pequeño, se ponía a ver películas rusas junto a su abuelo, y desde aquel entonces empezó a comprender el idioma, pero en resumidas cuentas, Alia desconoce y no sabe que él puede entenderla cuando ella habla en ruso. Y tras unos cuantos minutos después, Alia había visto a Kuse que se encontraba durmiendo a mitad de la clase, provocando que ella se enoje con él para seguidamente darle una buena puñalada con su bolígrafo. Mientras que el chico se retorcía de dolor, le pregunta a Alia de qué rayos estaba tratando de hacer, por lo que la chica le responde que él se lo había ganado por quedarse dormido, pero de pronto Alia le comenta que le ayude con un juego de palabras que tenía que resolver, de manera que Kuse le decía algunas respuestas equivocadas, ocasionando que la chica comienza a burlarse de él, provocando la ira de Kuse, pero Alia le menciona que era culpa de él por quedarse dormido tan tarde. Es muy bonito. Kuse se ponía a pensar de los ciertos estándares que tenía la chica. Era buena en los deportes, inteligente y una persona que se esfuerza mucho, pero a pesar de eso tenía el mal hábito de decirle algunas palabras rusas en momentos incómodos, y había llegado a la conclusión de que a ella le gusta el exhibicionismo emocional, ya que era el acto del autocontrol de menospreciar o amar a una persona directamente, y hablar en ruso era la excusa perfecta para que no la entiendan, mientras que el prota se ponía a imaginar que la chica había descubierto su secreto, a la par que se dirigía a él con una mirada asesina, haciendo que Kuse se prometa a sí mismo que jamás le confesaría que puede entenderla. El prota le da las gracias a Alia por prestarle su libro, por lo que ésta le responde con una fría mirada, comentándole que nunca más le prestaría su libro a partir de ahora, hasta que repentinamente Kuse le había llegado una notificación de un evento de su videojuego favorito, y cuando reclama su recompensa le había tocado un personaje exclusivo, pero en ese mismo momento Alia le confisca su teléfono, mencionándole que está prohibido el uso de aparatos durante las clases, a lo cual Kuse a forma de súplica le pide una profunda disculpa a Alia para posteriormente rogarle que le dé de vuelta su teléfono, llamando la atención de todos sus compañeros, por lo que la chica le pregunta de qué le ve de bueno a este tipo de juegos, y Kuse le contesta que dentro de ese juego había muchas chicas lindas que necesitaba desbloquear para su colección. Para que sepas, yo también tengo el cabello plateado como ese personaje. Kuse estaba algo sonrojado por lo que acaba de escuchar, pero la chica le dice que apagará su teléfono, de manera que el prota le ruega que no le haga nada a su chica y que podría hacer todo lo que quiera con él a cambio de que la dejara en paz. Y esa misma noche, Alia se encontraba en su habitación intentando imitar algunas voces del personaje que había visto del juego de Kuse, hasta que repentinamente una extraña chica había entrado a su habitación, provocando que Alia se sorprenda y a la vez se ponga avergonzada por esto. Al siguiente día, uno de los compañeros de Kuse, en lágrimas, anhelaba ser popular algún día y descargaba su furia con él, ya que siempre a diario tenía la mismísima princesa solitaria sentada a su lado, y que si fuera él, sería la persona más bendecida de todo el mundo. Adicionalmente que él es el único hombre que le llama por el apodo de Alia. Sin lugar a duda, eso marca una cercanía entre ellos dos, pero ahora que lo miraba bien, él tampoco era tan común que digamos, ya que sus calificaciones tanto atléticas y estudio no eran tan malas a pesar de ser un vago, recordándole que no solía ser parte del consejo estudiantil. Pero en ese justo momento habían aparecido algunos miembros que forman parte del consejo estudiantil del colegio, y entre una de estas se hallaba la mismísima Alia, pero sobre todo, y lo más importante, era la presidenta con el nombre de Yuki. Al parecer, estaban buscando algún lugar en donde comer. Sus compañeros no paraban de mencionarlas,
amigas, pero Kuse les dice que ya era hora de que dejen hablar de mujeres, y uno de ellos le pregunta a su amigo Kuse de que si le gustaría tener una novia, por lo que él le responde que ni siquiera se imagina la idea de tener una, ocasionando que ellos se burlen de él, hasta que de pronto habían aparecido algunas de las chicas preguntándoles que si pueden sentarse en su mesa, de modo que los chicos aceptan sin lugar a duda, y mientras se acomodaban para empezar a comer, la presidenta absorbía sus fideos de tal forma que hace sonrojar a uno de los chicos, pero inesperadamente ella empezaba a entablar conversación con nuestro protagonista, provocando que tanto los chicos y la propia Alia se pregunten de que si eran conocidos, de manera que Alia les pregunta a ellos dos de que si son amigos, por lo cual la presidenta, con una cara algo juguetona, le comenta que si lo eran, ya que después de todo son amigos de la infancia. Sus compañeros de Kuse, al escuchar esto, deciden retirarse del lugar, ya que no podían soportar sobre la gran lotería que se había sacado nuestro protagonista. Kuse, al ver las envidiosas miradas que presentía a lo lejos, decide irse también, pero repentinamente Yuki lo detiene, y mientras estos dos discutían, por el otro lado Alia, algo celosa, se preguntaba que ellos dos realmente eran tan cercanos de lo que pensó, de manera que Kuse le pregunta a Yuki que si ya se ha vuelto amiga de Alia, y esta le responde que estaban en proceso de hacerse amigas, pero Alia, con una expresión desconfiada, le comenta a Yuki que no tiene caso de ser amiga de una chica como ella, por lo que el prota se ponía a pensar de lo duro que ha sido para Alia en conseguir amigos, ya que al ser una chica perfecta, era muy difícil que los demás se la acercaran, y por ahí había escuchado también que ella siempre ha estado viajando de Rusia a Japón en múltiples ocasiones, haciendo que nunca tenga un amigo de la infancia como tal, mencionándole que no sea tan dura consigo misma, y le pregunta que no es que le desagradaba la idea de ser amigos, haciendo que Alia tímidamente le responda que no está en contra de eso, y Yuki muy alegremente la agarra de su mano para conmemorar su nueva amistad entre ellas, mencionándole que siempre había querido ser su amiga desde hace tiempo, puesto que siempre su buen amigo Kuse no paraba de mencionar cosas de ella cuando hablaban, ya que era una de las chicas que respetaba demasiado. ¿Respetar? ¿Pero qué cosas dices de mí? Kuse se preguntaba que si le había dado algo de vergüenza mientras la miraba fijamente. ¡Tonto! ¡Deja de mirarme! El prota le pregunta de qué es lo que le estaba diciendo, por lo que la chica le responde que no la hace feliz ganarse el respeto de un otaku como él, y Yuki aprovecha este momento para preguntarle a Kuse que si ya había considerado en volver a regresar al consejo estudiantil con ella, pero él le comenta que ya sabe su respuesta, y eso era que no tenía intenciones de regresar, ocasionando que Alia se sorprenda por esto, preguntándole a Kuse que si era parte del consejo estudiantil anteriormente, de manera que Yuki, con una cara presumida, le responde que su buen amigo de la infancia solía ser el vicepresidente del consejo estudiantil en la secundaria, pero por alguna extraña razón Alia estaba algo deprimida por esto, y Yuki le menciona a su nueva amiga que Kuse puede hacer cualquier cosa si se lo propone, pero de manera algo juguetona le comenta que ahora mismo él es el vago más flojo de toda la academia, provocando que Alia se ponga algo celosa de esto mientras veía a ellos dos coqueteando. Ahora el prota ya no tenía escapatoria de esta situación, diciéndose entre él mismo que su vida pacífica escolar está arruinada, pero Alia, bastante curiosa, le pregunta a Kuse de cómo terminó convirtiéndose en el vicepresidente, de modo que Yuki, aún presumiendo de esto, le contesta que fue ella que se lo pidió, ya que no había otro chico más apto que él, puesto que él era el único chico en la que ella podía confiar, y procede a abrazarlo, provocando que Alia quede en shock al ver lo que acaba de presenciar, mientras se ponía a comer su comida de una manera algo brusca. Kuse le dice a su amiga que lo suelte de una buena vez, pero Yuki le contesta de cómo se atreve a tratar así a su amiga de la infancia. ¿Por qué no me contaste todo esto mucho antes?
Alia, bastante deprimida, se ponía a pensar de lo atrevida que era su nueva amiga que acaba de hacer. Y tras unos cuantos minutos después del almuerzo, Yuki, antes de despedirse, le comenta a Kuse que considere en regresar al consejo estudiantil. Y Alia le menciona a él de que realmente ellos son muy buenos amigos, comentándole que nunca pensó que tenía alguna mujer dentro de su lista de amigos. Pero Kuse le dice de qué rayos estaba hablando, ya que después de todo, ella también era su amiga, ocasionando que Alia, al oír esto, termine sonrojándose. Pero repentinamente se había dado cuenta que había bajado su guardia, por lo que termina adoptando su misma actitud de siempre, para seguidamente irse del lugar con una cara bastante contenta. Alia nunca se imaginó estar en este tipo de situación con Kuse. Kuse se encontraba limpiando todo el salón antes de que empezaran las clases, y mientras divagaba para encontrar qué otro lugar podría limpiar, repentinamente se había topado con Alia, con la que tenía una gran mancha dispersa entre una de sus calcetas, y Kuse, bastante impactado, le pregunta que si se había caído en una especie de alcantarilla, a lo cual la chica le contesta que un camión que pasó a su lado terminó salpicándola, pidiéndole a Kuse que si le podía pasar alguna toalla y un par de calcetas que se encontraban en su casillero. Y cuando el prota le estaba a punto de dar su toalla, había visto a Alia quitándose su calceta de tal forma que él termina sonrojándose y le da de una buena vez la toalla que le había pedido. Pero ahora que miraba a Alia detenidamente, sin lugar a duda era una hermosa chica, pero no se había dado cuenta que Alia le estaba pidiendo que le pase una de sus calcetas. Y al ver a Kuse bastante avergonzado, decide jugarle una broma, preguntándole que por qué mejor no él ayuda a colocarle su calceta. Kuse no sabía qué hacer en esta situación, y Alia, con una cara bastante presumida, le comenta que esta era su recompensa por haberle ayudado, y comienza a patearlo para que se apresure de una buena vez, comentándole que a pesar de ser un hombre se ponía nervioso por algo tan insignificante como esto. Pero la verdad es que esto para mí sí es una gran recompensa. Kuse, al escuchar esto, le comenta a Alia que ella se lo había buscado, pero la chica no comprendía de lo que le estaba tratando de decir, de modo que el prota le menciona a Alia que no se preocupe, ya que él se la pondría. Alia, algo miedosa, le dice que mejor se la pondría por ella misma, hasta que repentinamente Kuse le agarra uno de sus muslos, comentándole que solo sea obediente ya que no quería lastimarla, y que asiente su pie en su rodilla para que pueda colocarle bien su calceta. Kuse le dice que no haga ruidos extraños, pero Alia le contesta que era algo inevitable, ya que le hacía cosquillas, hasta que de un momento a otro había soltado un ruido más fuerte de lo normal, por lo que termina sonrojándose delante de él. Kuse le comenta a la chica que él también tiene su orgullo como hombre, pero Alia, con una cara revoltosa, le menciona a Kuse que no se lo diga teniendo el rostro bastante rojizo, a lo cual Kuse le menciona que ella también lo tenía. La chica ya quería que esta situación acabara, hasta que de repente habían escuchado la puerta abrirse, en donde uno de los amigos de Kuse habían aparecido, y mientras esos dos charlaban trivialmente, por el otro lado los enamorados se habían camuflado con la ayuda de las cortinas de las ventanas. Alia le comenta de cómo se atreve a abrazarla en el peor momento, pero Kuse le había contestado de que si la suelta terminaría cayendo por la ventana, y la chica, bastante avergonzada, se preguntaba a sí misma de cómo rayos explicaría en esta situación si alguien llega a descubrirlos. Y uno de los chicos había notado que una de las ventanas estaba abierta, pero justo cuando iba a ir a cerrarla había notado que un par de estudiantes estaban abrazados. Al parecer el chico había comprendido la situación y le pide a su amigo que salgan afuera a tomar algo de beber, y tanto como Kuse y Alia se habían sentido aliviados por esto. La chica, con una voz fuerte, le dice que se aleje de ella, haciendo que Kuse termine tropezándose, pero al parecer el chico había visto algo que nunca debió haber visto, ocasionando que Alia, al enterarse de esto, termine dándole una buena cachetada y unas cuantas patadas, para seguidamente irse del lugar con bastante vergüenza. ¡No puede ser!
Me está latiendo muy rápido el corazón. Después de clase, todos los estudiantes habían notado que la princesa solitaria, por alguna extraña razón, estaba de muy mal humor, pero mientras tanto, ella se ponía a recordar aquella vergonzosa situación. Pero lo peor de todo era que todo fue su culpa, ya que ella lo había ocasionado, pero con tan solo el hecho de recordarlo una y otra vez, una gran vergüenza sentía desde su interior, y el chico al ver esto decide sentarse a su lado para seguir pedirle algunas disculpas de lo sucedido, pero Alia, demasiado tímida, no sabía qué responderle. Kuse, sin ninguna opción, decide darle una pequeña lata de refresco como ofrenda para aplacar su ira, por lo cual la chica termina aceptándolo y a la vez mirando a los estudiantes con una mirada asesina a lo lejos. Y cuando Kuse estaba a punto de irse, Alia lo detiene para comentarle que igual ella quería disculparse con él y lamenta mucho haberlo pateado. Quiero que sigamos como siempre, siendo amigos. El chico, tras escuchar esto, era inevitable que termine sonrojándose y le pregunta a la chica de qué era lo que le estaba tratando de decir, a lo cual Alia le responde que le había dicho que no se atreva a contarle lo sucedido a ninguno de sus amigos, ocasionando que Kuse suelte una pequeña sonrisa, diciéndole que no tiene intenciones de hacerlo, y Alia, al ver su rostro, decide irse del lugar con bastante prisa. La chica, al llegar a su hogar, es recibida con bastante cariño de parte de su hermana mayor, pero Alia le dice que no se acerque demasiado, haciendo que su hermana se ponga triste por esto, preguntándole del por qué es tan fría con ella, pero repentinamente había notado una lata de refresco al lado de su bulto, y cuando estaba a punto de beberlo, Alia se lo quita un poco sonrojada, haciendo que su hermana tenga ciertas sospechas en la forma en la que había reaccionado, preguntándole que si le había pasado algo bueno con aquel chico y que más le vale que no le mienta, ya que ella sabe todo de su querida hermana menor, por lo cual Alia, sin opción, le comenta que solamente se habían reconciliado, ocasionando que su hermana tenga cierto interés por esto, mencionándole que ese tal chico realmente la conocía muy bien. Además, era el único hombre que podía hacer que moviera su corazón, preguntándole que si ama a ese chico. Alia le contesta a su hermana de qué tonterías estaba hablando, ya que solo eran amigos, y en ese mismo momento había recordado el rostro de Kuse, provocando que la chica se ponga contenta. Su hermana mayor, al verla, estaba bastante contenta de Alia, pero se hacía la pregunta de cómo rayos había interesado de un sujeto como él, ya que supuestamente ella odiaba esa clase de chicos, haciendo que Alia empezara a recordar su pasado. Desde pequeña había nacido con una familia bastante acogedora, llena de dinero, pero aparte de esto tenía una apariencia bastante atractiva hacia los demás, pero lo que realmente la diferenciaba era el esfuerzo y empeño que ponía, ya que ella no estaba conforme como el resto. La profesora de la clase les comunica a todos sus estudiantes que hagan equipos de 4 para hacer un proyecto en un lapso de 2 semanas, y algunos cuantos días después todos los de su grupo le comentan a Alia que habían olvidado su parte del trabajo, ocasionando que la pequeña se enoje con ellos, mencionándoles que acaso no eran un grupo que tenían que esforzarse, pero sus compañeros empezaban a quejarse de lo tan estricta que era con ellos, y comenzaban a burlarse de ella de lo tan detallado que era su cuaderno de puros apuntes del colegio, haciendo quedar mal a Alia entre todos los estudiantes. Pero la pequeña se decía que no era ella la que estaba mal, ya que lo único que quería era esforzarse y darlo todo en este proyecto, y entre lágrimas les pregunta a sus compañeros del por qué no se tomaban en serio su trabajo. Y algunos cuantos días después, el grupo de Alia no lograron clasificar entre los mejores trabajos, haciendo que la pequeña se llene de frustración y tristeza por esto, preguntándose a sí misma del por qué no todos son como ella. Pero eso no era la cuestión. La cuestión era que había bajado su guardia en tener altas expectativas hacia los demás, y si eso es el caso, entonces a partir de ahora se encargaría en hacerlo todo ella sola, prometiéndose que nunca confiaría en nadie más. Y desde aquel entonces Alia comenzó a evitar a sus compañeros de clases al pasar
pasar de los años, pero un sentimiento de soledad empezaba a crecer eventualmente con el paso del tiempo, hasta que un día se había transferido en una escuela japonesa, por lo que era inevitable que se vuelva popular repentinamente por el hecho de su gran belleza y sumado que era proveniente de Rusia, pero fue en ese mismo momento que lo había conocido a él. La chica estaba algo perpleja que ese tal chico esté durmiendo a pesar de la multitud que la rodeaba, y cuando ésta despierta saluda cordialmente a la chica de una manera desinteresada y con un poco de sueño, para seguidamente leerse una novela. Alia no podía creer que aquel chico no tenía ningún interés en ella, pero al pasar de los días había notado que ese chico era un simple vago que le pedía en múltiples ocasiones que le prestara su libro. Sin lugar a duda, era el tipo de persona que más odiaba, haciendo que pierda el interés de aquel chico eventualmente, hasta que por fin había llegado el festival escolar, en donde realizarían una casa embrujada, y una de las compañeras de clase le menciona a Alia que den lo mejor por sí mismas, pero al pasar de los días, toda la motivación que tenían todos los estudiantes se habían esfumado por completo, mientras que Alia estaba bastante preocupada ya que no habían avanzado en nada, y un grupo de chicas deciden retirarse del lugar un poco agotadas. Alia, con una tristeza expresión, empezaba a recordar aquellos días de siempre, ocasionando que termine pinchándose su dedo accidentalmente mientras trataba de suprimir este tipo de sentimiento, diciéndose que solamente quería convertirse en su yo ideal, hasta que repentinamente Kuse por fin la había encontrado. Kuse, como lo esperaba, se encuentra con Alia en el salón. Alia, tratando de ocultar sus lágrimas, sigue arreglando el disfraz. Kuse, quien solo vino a recoger su mochila, le sugiere a Alia que debería irse a casa. Le dice que ese trabajo que está haciendo puede hacerse mañana con la ayuda de los demás. Le menciona que a pesar de ser muy popular, no debería exigirse tanto a sí misma. Cuando Alia estaba a punto de contestarle, Kuse le interrumpe y le dice que hay otra forma efectiva de lograrlo sin esforzarse tanto. Esto desconcierta a Alia, ya que va en contra de sus ideales. Enojada, le dice a Kuse que no está de acuerdo con hacer lo mínimo, aunque sabe que eso es un egoísmo de ella. Kuse le responde que su enfoque de trabajo está equivocado, lo que confunde aún más a Alia. Kuse le explica que el festival escolar no es algo que una sola persona debería llevar a cabo. Alia sigue firme en sus principios y le dice que mire la realidad, ya que esto definitivamente no puede hacerse entre todos cooperando. Kuse le muestra tranquilamente un formulario de contrato que obliga a los estudiantes de su salón a quedarse en la escuela y le presumía de lo fino que es el papel. Le dice que este formulario es efectivo a corto plazo y ayudará a terminar los preparativos cuanto antes. Alia, confundida, le pregunta cómo consiguió eso, a lo que Kuse responde que se lo pidió un amigo del consejo estudiantil. Aunque Alia tiene sus dudas, Kuse celebra su éxito en la negociación con ellos y le aconseja a Alia que no se rinda con las personas que no quieren esforzarse, sino que busque formas de motivarlas para obtener mejores resultados. Alia se siente impactada por lo que Kuse le ha dicho y piensa que él es una persona increíble y cree que Kuse está por encima de ella en más aspectos de lo que imaginaba, lo cual la frustra un poco. Alia le comenta que nunca había considerado esa forma de hacer las cosas y se da cuenta de lo cerrada que había estado en su enfoque, pensando que es una tonta por esforzarse desesperadamente. Kuse le dice que comprende por qué se esfuerza tanto, lo que confunde a Alia. Él explica que todo el esfuerzo que ella ha puesto lo conmovió tanto que él también se esforzó tanto para ayudarla y se disculpa por haber sido tan directo con ella y le sugiere que regresen a casa por hoy. Alia acepta y Kuse decide adelantarse y se despiden. Alia, hablando en ruso, expresa su enojo hacia Kuse. A pesar de que él es un perezoso y vago, puede llegar a ser un tanto engreído, pero le da
las gracias por lo que ha hecho por ella. Al día siguiente, todos los estudiantes celebran la idea de quedarse a dormir en la escuela para finalizar los preparativos del festival escolar. Alia se sorprende de lo emocionados que están, y todo esto es gracias a aquel chico llamado Kuse. Luego, una chica llega con la cena para todos, otra idea de Kuse, y esto motiva a todos los chicos al saber que la comida es casera y preparada por chicas adorables. El club de costura muestra el disfraz que han confeccionado, siendo Alia la modelo. Las chicas se preguntan quién hizo el disfraz, y una chica un poco tímida admite que fue Alia, que se esforzó mucho en hacerlo, y se disculpan por no haber colaborado con ella. En ese momento un chico menciona que Alia ha estado quedándose hasta tarde en la escuela últimamente, lo que crea un gran revuelo entre los demás, y ahora comprenden que todo el trabajo que desorganizaban estaba organizado para el día siguiente. Para no quedarse atrás y en respuesta al esfuerzo de Alia, deciden ponerse a trabajar duro también, dejando a Alia sin palabras. Mientras tanto, Kuse observa a Alia, pero es interrumpido por una chica que le recuerda la promesa que habían hecho de prestar a uno de sus chicos para ayudar a cargar cosas pesadas. Sin embargo, Alia por alguna extraña razón no puede apartar su mirada hacia Kuse. Llegando el día del festival escolar, algunos estudiantes salieron aterrados de la casa embrujada que Alia y sus compañeras habían preparado. Alia admite que la casa embrujada resultó ser mucho mejor de lo que esperaba. En ese momento Kuse llega y les anuncia a todos que descansaran antes de comer. Llegando al cierre del festival, que consiste en un baile entre todos los estudiantes por la noche, Alia se encuentra con Kuse. Él le sugiere que se sienta a su lado mientras observan a los demás bailar. Alia le pregunta si no planea unirse al baile, a lo que él responde que no tiene pareja. Kuse de manera burlona le pregunta si ella no tiene la intención de bailar, mencionando que tiene muchos admiradores. Alia le responde que ha rechazado a todos, presumiéndole que no se burle de ella, ya que ha estudiado ballet desde que era pequeña. Kuse le responde de forma sarcástica que eso era de esperarse de la princesa de la alta sociedad. Este apodo molesta a Alia profundamente. Ella le dice que no es una princesa como en los cuentos de hadas que tanta gente la llama, y admite que si bien reconoce que sus habilidades y apariencia está por encima de la media, no es que sea una princesa que nunca haya enfrentado dificultades. El que la llamen princesa hace que sienta que todo su esfuerzo que ha hecho hasta ahora haya sido en vano y le resulta incómodo, a lo que Kuse decide dejar de llamarla así, pero Alia le agradece de manera inesperada. Le confiesa que ese es el primer festival escolar en el que realmente se ha divertido tanto, y que si no fuera por él no habría descubierto ese sentimiento por sí sola. Se disculpa por haber descargado su furia en él aquel día. En su mente, Alia reconoce que si bien Kuse no hizo nada públicamente, él fue pieza clave para fomentar la cooperación y elevar la motivación de los demás. En ruso le dice que él fue su salvador, lo que provoca un ligero sonrojo en Kuse. Él le pregunta qué acaba de decirle, y Alia alterada le dice que le permite hacer algo para devolverle el favor. Mientras piensa, a Kuse se le ocurre algo y se pregunta si en Rusia también existen apodos cariñosos. Le menciona que si su nombre es Alisa, en ese caso la llamaría Alia. Esto deja a Alia en silencio, pero ella le responde que no tiene problemas con ello. Kuse le dice que tomará eso en lugar de que ella le devuelva el favor a él, y le dice que a partir de ahora él tendrá el privilegio de llamarla Alia, y presume que será el único chico de la clase en hacerlo. Alia, confundida, empieza a insultarlo, pero para Kuse esos insultos son más que halagos, lo que desconcierta aún más a Alia, quien no parece entender del todo a ese chico. En ese momento llega un compañero de su clase e invita a Alia a bailar con él. Esto provoca celos en varios chicos y una oleada de jóvenes se acerca para pedirle a Alia que baile con ellos. A pesar de que Alia les dice que no sabe bailar, los chicos no se detienen. En ese momento Kuse toma de su mano y le dice a los demás que él ya se adelantó y apartó un baile para ella. Luego lleva a Alia a la pista del baile, donde se unen con el resto de los estudiantes. Los chicos, bastante celosos, se preguntan quién es ese chico y por qué está con la princesa Alia. Mientras tanto, Alia mira directamente a Kuse. En ese momento la canción cambia a la de un vals, lo cual es perfecto para ella, ya que él escuchó que mencionó que ella sabe ballet y la desafía a ella a mostrar sus habilidades, lo que molesta un poco a Alia, pero finalmente acepta su duelo. Ambos se toman de las manos para bailar y Kuse bromea diciéndole que más le vale que no lo pisara. Ante esta provocación, Alia se pone a la defensiva y le dice a Kuse que
que en ese caso intente seguirle el paso. Los demás estudiantes están perplejos por los movimientos de baile de aquella pareja. Por otro lado, los chicos rechazados se burlan de Kuse, quien apenas puede seguir el ritmo de la princesa Alia. Los comparan con un protagonista y un personaje secundario de una historia. Sin embargo, la mente de Alia entiende que Kuse es un chico que no busca destacar, pero siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Comprende que él brilla en la sombra de los demás, y esta cualidad es lo que realmente destaca en él. Alia solta algunas risas mientras disfruta bailar con Kuse. Al finalizar, Kuse le dice que es asombrosa y que apenas pudo seguirle el ritmo. Sin embargo, Alia ya no se deja engañar por sus halagos y le responde que también fue divertido. Kuse le menciona que debe regresar y Alia propone que la acompañe hasta el final. Kuse le dice que si hace eso, los demás chicos lo matarían, pero Alia tiene una idea y toma de su brazo, lo que lo pone un poco nervioso. Alia le dice que este será su castigo por haberla llamado princesa. Kuse le dice que si acaso quiere que los chicos lo maten, pero Alia le aclara que solo quiere que la acompañe hasta el edificio. Mientras caminaban, el rostro de Alia se calentaba, pero eso no le desagradaba, y nunca había imaginado que llegaría el día en que caminaría hombro a hombro con alguien, y mucho menos que se sentiría tan bien haciéndolo. Al día siguiente, Alia se siente nerviosa al ver de nuevo a Kuse. Decidió actuar como siempre y cuando entró, Kuse le dio los buenos días y la llamó por su apodo, Alia. De manera apenada le dijo que olvidó hacer su tarea y le pidió si podía copiar de la suya. Esto desconcertó a Alia, pero sus compañeros se sorprendieron al escuchar a Kuse referirse a la princesa como Alia. Enfadada, Alia le dijo que no había forma de que le mostrara su tarea, y hablando ruso le mencionó que aunque ayer ella le pareció como un chico genial, pero Kuse se había quedado dormido en ese momento. En su mente, Alia pensaba en lo sucedido el día anterior y en cómo algo había cambiado en su interior. Se decía a sí misma que con Kuse podía estar tranquila y actuar con normalidad, sin necesidad de presionarse ni competir con nadie, aunque le molestaba que Kuse fuera tan despreocupado, lo que la había llevado a querer burlarse de él en ruso de vez en cuando. De vuelta en el presente, la hermana de Alia le dice que si acaso fue en ese momento donde se enamoró de Kuse, lo que lo emociona. Aunque Alia reconoce las habilidades de Kuse y confía en él, le fastidia que él sea una persona perezosa. De manera juguetona, su hermana comenta que ese chico es de esa clase de persona en la que ella odia perder ante él y quedarse atrás. Alia, visiblemente molesta, le asegura que él es solo un amigo y que nunca se enamorará de él. Sin embargo, su hermana sigue bromeando sobre la posibilidad de que pasen de amigos a novios, incluso mencionando su propia relación amorosa actual y mostrando una foto de su pareja, lo que lo emociona aún más. Alia le pide a su hermana que deje de hablar de temas de amor y esta le pregunta si ha considerado la posibilidad de tener citas o besarse con alguien. Ruborizada, Alia le responde que no es de ese tipo de persona, que no tiene tales pensamientos. Su hermana la abraza y le explica que cuando le gusta a alguien, simplemente con el hecho de estar a su lado la hace sentir feliz y tranquila, sin que se dé cuenta. Alia, confundida, le pide que sea más específica y su hermana le da ejemplos como tomarse de las manos que aceleran el corazón o causan vergüenza. Eso hace que Alia recuerde el contacto físico cuando Kuse intentó ponerle uno de sus calcetas, lo que la avergüenza. Decide quitarse uno de sus calcetines y le pide a su hermana que se lo ponga. Esto confunde a su hermana, pero ella accede sin problemas. Sorprendentemente no siente nada. Sin embargo, al pensar en la vez que Kuse le puso el calcetín, se sonroja. Luego, Alia avergonzada saca a su hermana de su habitación, pero sigue reflexionando sobre lo que le dijo, que con tan solo estar con aquella persona que le gusta hace que uno se ponga feliz sin notarlo. Esto hace que Alia se diga a sí misma que no es así. Un día Kuse recibe un mensaje de su hermanita, quien le cuenta que ha visto el anime que le recomendó. Ella menciona especialmente el 7º capítulo con trajes de baño, sabiendo que su hermano mayor le gustan los melones grandes. Kuse responde halagando los diseños de los bikinis y que los melones grandes son la justicia. Sin embargo, en ese momento Alia lo llama, lo que lo asusta. Alia le recuerda que podría confiscarle su teléfono de nuevo. Kuse cambia de tema hábilmente mencionando
notando que sus calcetas no están bien ajustadas una con la otra, lo que lleva a Ali a acomodarlas, haciendo que Kuse recuerde en aquel momento que tuvieron juntos. Ali, al notar su mirada, lo tacha como un degenerado amante de las patas. Después de clases, Yuki, la presidenta del consejo estudiantil, le pide ayuda a Kuse. Aunque él parece resistirse inicialmente, Yuki se acerca a él de manera persuasiva. Alia llega en ese momento y se muestra visiblemente molesta por su cercanía y les pide sarcásticamente que empiecen a trabajar. Después de que Kuse completa su parte, Yuki busca unos documentos con la ayuda de un banco que termina rompiéndose. Kuse logra atraparla antes de que caiga al suelo y le pregunta si está bien. Ella le asegura que fue su culpa por no notar que el banco estaba viejo. Kuse, preocupado, le sugiere a Yuki que acuda a él cuando necesita alcanzar lugares altos, lo que sorprende a Yuki por su amabilidad y masculinidad. Alia, viendo esta escena, menciona en ruso que él también debería preocuparse por ella. Esto hace que Kuse se sonroje y decida ignorarla, pensando que tal vez ella se está burlando de él. Alia continúa diciendo en ruso que él debería prestarle atención en repetidas ocasiones, lo que avergüenza aún más a Kuse. Yuki le pregunta a Alia de qué hablaba y ella le responde que solo estaba tarareando una canción en ruso. Kuse, curioso, le pregunta el nombre de la canción y Alia le responde que se llama Sentimientos Inexpresables, lo que avergüenza aún más a Kuse, ya que el título de la canción reflejaba exactamente lo que Alia estaba tratando de decirle. Y en ese momento llega el presidente del consejo estudiantil. Después de unos minutos, los tres se encuentran en un restaurante, invitados por el presidente del consejo estudiantil, quien se presenta como Toya. Kuse también se presenta y Toya le elogia por su talento que tanto logró escuchar de parte de Yuki, lo que hace que Kuse tenga un presentimiento incómodo. En ese momento, Toya le propone unirse al consejo estudiantil, confirmando las sospechas de Kuse. Kuse le pregunta a Yuki si esto fue idea suya, pero ella se hace un poco la tonta. Kuse le dice a Toya que no tiene intención de unirse. A pesar de esto, Toya le menciona los beneficios de ser parte del consejo estudiantil, como mejorar su estatus después de graduarse, lo que le abriría las puertas de entrar en grandes organizaciones y empresas, y asegurándole un futuro prometedor. Kuse se menosprecia a sí mismo y reafirma su decisión de no unirse al consejo estudiantil, considerando que ese puesto sería un desperdicio para alguien como él. Le explica que su plan es simplemente graduarse y nada más, y que no tiene interés en establecer conexiones con personas importantes y que no es una persona ambiciosa. Toya respeta su punto de vista. Sin embargo, Yuki decide persuadirlo y comienza a hacerle caras bonitas para convencerlo. Kuse le pregunta por qué lo necesita cuando ya le ayudó en la secundaria. Yuki le explica que simplemente quiere volver a trabajar con él. Toya le menciona a Kuse que Yuki es una persona talentosa, pero a pesar de eso hay personas que quieren su puesto, mencionando a Alia como ejemplo. Esto confunde a Kuse. Alia le dice a Yuki que tendrán que enfrentarse el próximo año, a lo que Yuki responde que sin duda sería una batalla complicada y se acurruca hacia Kuse diciéndole que lo necesita a toda costa. Toya le pregunta a Alia sobre cómo es Kuse en clases, lo que hace que Kuse desee que Alia hable mal de él para no unirse al consejo. Alia considera los aspectos positivos de Kuse, pero al ver que Yuki está coqueteando con él, siente la necesidad de insultarlo y decirle que es un irresponsable, lo que alegra a Kuse. Mientras Alia enumera todos los aspectos negativos hacia Kuse, él se alegra pensando que esto hará que el presidente se rinda. Sin embargo, Yuki con un tono serio le dice a Alia que como amiga de la infancia de Kuse, no puede ignorar sus comentarios rudos hacia él. Le explica que ella no comprende la verdadera personalidad de Kuse. Alia insiste en que eso no es cierto y que ella es la más cercana a él, desencadenando una mirada entre ambas no tan amigable. Alia le dice a Yuki que ha estado junto con Kuse durante un año, pero Yuki le responde con delicadeza que ella es la amiga de la infancia de Kuse, por lo tanto lo conoce mejor que ella. Esto provoca un combate entre ambas al estilo Pokémon, donde Yuki parece tener cierta ventaja. Sin embargo, Alia utiliza su ataque, estar sentada al lado de Kuse en clases, ataque que no parece perjudicar a Yuki. A su vez, Yuki contraataca con su ataque haber estado con Kuse desde pequeños, ataque que resulta súper efectivo contra Alia. Ambas tienen un empate al elogiar las cualidades positivas de Kuse, pero Yuki utiliza un ataque cargado, mencionando que tiene muchas fotos de Kuse cuando era pequeño, lo que provoca un golpe crítico
crítico contra Alia. Alia decide usar su carta más fuerte, recordando la vez que bailó con Kuse en el festival escolar, pero la vergüenza la domina y se aplica confusión a sí misma. Justo cuando Alia está a punto de revelar su as bajo la manga, el momento en que Kuse le ayuda a ponerse su calcetín, Kuse detiene la pelea. Tanto Alia como Yuki se disculpan por involucrarse demasiado en el asunto, aunque Kuse tenía cierto presentimiento sobre lo que Alia estaba a punto de decirle a Yuki en el último momento. Alia, hablando ruso, menciona que tal vez no conoce bien a Kuse, lo que provoca que él se sonroje. Kuse le pregunta a Alia si ha dicho algo, y ella rápidamente inventa una mentira, diciendo que solo estaba pensando en comer un postre. Después de salir del restaurante, Toya se disculpa con Kuse por haberlo invitado a pesar de que él no estaba de humor para hacerlo. Sin embargo, Toya sigue insistiendo en que se una al consejo estudiantil, asegurándole que las puertas siempre estarán abiertas para él. Luego, todos se despiden y por casualidad, Alia y Kuse se dirigen en el mismo camino de regreso. Kuse recuerda las frases en ruso que Alia le dijo y sigue creyendo que ella se estaba burlando de él. En ese momento escuchan la fuerte voz de un hombre muy alcoholizado. El hombre nota la presencia de ellos y comienza a quejarse de que están teniendo una cita a estas horas, criticando a las generaciones actuales y tachándolos de inmaduros. Además, insulta a sus padres y les dice que los idiotas están criando a más idiotas. Alia, con una mirada de desagrado, le dice al hombre que a pesar de ser un adulto da pena. Esto enfurece al hombre, quien está a punto de hacerle algo a Alia, pero Kuse interviene sujetando la mano del hombre para detenerlo. Luego le menciona al hombre que ha pasado mucho tiempo desde que se vieron y lo saluda cordialmente. Kuse reconoce al hombre como el jefe departamental de Isoyama y le dice que se conocieron en la boda de su hermano, quien le mencionó que él es un socio importante de su compañía. Kuse le menciona que la chica que está a su lado, llamada Alia, es su prometida y se considera muy afortunado de tenerla. Con una mirada penetrante, Kuse le menciona al hombre que el color de cabello de ella fue heredado de su padre extranjero y que su cabello es hermoso. Esto pone nervioso al hombre, quien se disculpa por su actitud anterior. Kuse acepta sus disculpas y deciden retirarse del lugar. Kuse le advierte a Alia que no se meta en locuras. Ella le responde que no puede perdonarlo por involucrar a su padre en la situación, pero Kuse le recalca que estuvo a punto de salir lastimada. Alia le dice que sabe defenderse bien y le cuenta que también él seguramente tuvo problemas con ese tipo en la boda de su hermano. Kuse le confiesa que todo lo que le dijo al hombre fueron puras mentiras y que en realidad no lo conoce y que tampoco tiene un hermano mayor. Lo hizo solo para engañarlo y que se fuera, aunque admite que se enojó un poco y por eso hizo que el hombre se disculpara. Alia plantea la idea de que tal vez Kuse use sus habilidades para estafar a la gente, lo que hace que Kuse le pida que no sea grosera. Sin embargo, Alia le agradece sinceramente por haberla salvado y Kuse le sugiere que sería mejor si evita meterse en situaciones problemáticas como esa. De manera burlona, Alia le pregunta si acaso está preocupado por ella, a lo que Kuse responde sinceramente que sí, mencionándole que a veces ella puede ser un poco terca y torpe, y esto provoca que Alia se sonroje y prometa tener más cuidado a partir de ahora. Al llegar a su destino, Alia le agradece a Kuse por acompañarla a su casa y antes de entrar le pregunta si de verdad no tiene intención de unirse al consejo estudiantil. Kuse se sorprende de que ella también le insista en esto. Sin embargo, Alia le dice que le responda sinceramente. De manera apagada, Kuse le dice que simplemente no tiene intención de entrar, pero Alia parece querer decirle algo, pero se detiene a último momento, diciendo que no era nada y se despide. Mientras se dirige a casa, Kuse piensa que de alguna forma tiene una idea de lo que Alia quiso decirle, pero se menosprecia a sí mismo, pensando que no es capaz de hacer nada. En ese momento recibe una llamada de su hermanita pequeña, quien le pregunta juguetonamente cómo fue escoltar a la princesa Alia y le recuerda que no haga esperar a su linda hermanita. Cuando Kuse entra a su habitación, es recibido por Yuki, quien le da la bienvenida llamándolo hermanito. Una chica llama a Kuse por su nombre. Él nos cuenta que de camino de regreso de la primaria solía desviarse hacia un parque para encontrarse con una chica. Ahí le compartía sus ambiciones y ella le aseguraba que seguramente podría lograrlo. Kuse se sentía feliz cuando aquella chica lo elogiaba. Recordaba su sonrisa, sus pupilas azules y su hermoso cabello. Sin embargo, Kuse, algo deprimido, le dice a la chica que tenía que irse a casa, a lo que ella decide darle un beso en la mejilla, mencionándole que
se vean de nuevo al día siguiente. Kuse se despierta con algunas lágrimas en los ojos, sintiendo nostalgia por aquel sueño, o mejor dicho, recuerdo. Recordaba ese parque donde conoció una chica con la que solía jugar. Era el recuerdo más brillante de su vida, su primer amor, pero ahora no podía recordar su rostro ni su nombre. Se decía a sí mismo que su yo actual ya no tiene la misma ambición que en aquel entonces. En ese momento Yuki llega para despertarlo, diciéndole que la seriedad termina aquí y tachándolo de dormilón, y se lanza sobre él para darle los buenos días. En medio de esta situación confusa para nosotros, Kuse nos cuenta que su amiga de la infancia llamada Yuki en realidad es su hermana de sangre, quien fue tomada por su madre tras el divorcio de sus padres, donde Kuse se quedó con su padre y su hermana con su madre, y que al igual que él es un otaku amante de las figuras, novelas e historias de mangas.